Bien. Em, en el anterior video hablaba justamente acerca de que em, creer en Dios, saber que Dios existe, es un asunto personal, es algo en lo que realmente tiene poca utilidad el poder probarlo por la vía científica, es decir, por medio de evidencia, ya sea científica, histórica, em, por cualquier vía. Por ejemplo, hace poco, me parece que el mes pasado, un grupo de científicos japoneses, no sé si en realidad eran japoneses o si el grupo en realidad era en mayoría japonés, pero habían japoneses por ahí. Pero ellos habían ido al monte Ararat, justamente en Arabia. Bueno, ustedes saben ahí en el mapa, esto está, ustedes saben, está Israel, está por Egipto, obviamente, y ahí Palestina, y más abajito hay un monte que se llama Ararat, antiguamente. No sé cómo se llamará ahora, pero históricamente se llama Ararat. Y ahí estaba el arca de Noé, y los científicos creían justamente que había un arca, porque la Biblia lo dice, y fueron para allá, fueron a investigar, revisaron todo no es cerro, es una montaña enorme, y encontraron madera en la cumbre. Y ellos pensaban, oh, mire, hemos encontrado el arco de Noé. Entonces los creyentes dirían, wow, aquí podemos probar de que Dios realmente existe. El ateo o el científico dirá, Señor, por favor, no me haga reír. Esa madera pudo llegar de cualquier manera. Y empezamos a revisar de que realmente eh, el mundo antes era toda un solo continente, una Pangea, de que los relieves eran distintos, eh, de que quizás sea una corteza de árbol, de que, un montón de suposiciones que pueden ser reales, pueden realmente ser así. Eh, Como ya dije en el video anterior, soy creyente, soy cristiano, soy mormón. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso significa ser mormón. Mormón es solamente un peyorativo. Y ahora para nosotros no se nos dice mormones, se nos dice miembros de la Iglesia. O en su mejor caso, santos de los últimos días. Muy pocos nos conocen como santos de los últimos días. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el, el creer de que Dios existe es un asunto personal. Vamos a ver por qué. Primero, porque Dios no solamente hace un trato con la gente en general, sino que esto es algo más individual. En la Biblia se habla acerca de que la salvación es personal y que obviamente siendo personal, entre mucha más gente crea que Dios existe, Dios tendrá más posibilidades de poder salvarlos. Para poder llegar a saber de que Dios realmente existe, primero hay que tener la intención, por lo menos la intención de creer en Dios. Si una persona está cerrada desde ya, va a ser muy difícil, no imposible. Si es que alguien le empieza a conversar,
Si es que lo empieza a convencer de alguna manera, puede ser, puede llegar a ser probable de que esa persona pueda llegar a tener las intenciones de poder creer en Dios. Pero todo empieza por eso, por la intención de creer en Dios. Luego de la intención de creer en Dios, voy a nombrar los pasos, después voy a nombrar cómo se llega a cada uno, pero después de tener esa intención de creer, eh, obviamente esta intención tiene que crecer, 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 hasta realmente tener un deseo de creer, o sea, estar motivado realmente a creer. Y todavía no he hablado de fe. Y justamente, después de creer viene la fe. ¿Fe en qué? Yo no puedo estar justamente haciendo este video y decir, usted tiene que tener fe en Dios y listo, y ya Dios existe. No, tampoco funciona así la cosa. Tiene que tener fe en que Dios existe, pero que este Dios que existe puede contestar oraciones, puede contestar sus preguntas, puede responderle. Ese es lo principal, de que puede contestar sus preguntas. Más que decir que Dios existe y se acabó y para qué hago este video, no. Es llegar a la intención de que Él puede realmente contestar sus preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Sería redundante realmente preguntarle a Dios si Él realmente existe? No, es un tema filosófico, pero no es redundancia. Históricamente no es redundancia porque eh, partimos desde la base de que Dios no existe, de que todo esto cuento bíblico y la figura de Jesús y todo esto realmente son tonterías. Entonces, teniendo esta intención, orando y sabiendo lo que es orar, o sea, arrodillarse, cerrar los ojos y empezar a hablar, aun cuando uno crea que está hablando al aire, y pidiendo no una prueba así como, mira, si tú crees en Dios, pucha, muéveme el computador. No, eh, Dios no trabaja así. Pero sí hay que orarle y sí hay que preguntarle. Y hablaré de por qué, porque es muy importante. Primero, Dios sí quiere. Ahora estoy partiendo desde el supuesto de que sí existe. Dios sí quiere que creamos en Él, que creamos que existe, que creamos que vive. Para Él también es un asunto personal. Él quiere que nosotros podamos volver a su presencia. Y estoy partiendo desde nuestras creencias como miembros de la iglesia. Él quiere que podamos volver a su presencia, gozar de su presencia, soportar su presencia y ser como Él es. Pero para poder ser como Él es, hay que hay que progresar mucho espiritualmente y moralmente. Porque partiendo del supuesto de que si Dios existe, Dios es perfecto. Esto quiere decir de que es completo, de que Él tiene ciertas características desarrolladas completamente, como por ejemplo la bondad, la caridad, la justicia.
la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, propiedades que el hombre no las tiene desarrolladas completamente y que sin embargo lo que a Dios realmente le interesa son aquellas habilidades que tienen relación con la espiritualidad, más que con la razón. Esto quiere decir de que a Dios realmente lo que le interesa es que nosotros podamos desarrollar humildad, mansedumbre, templanza, fe, hacer buenas obras, etcétera. ¿Por qué le interesan estas cosas? Imagínese y hagamos el siguiente ejercicio, de que un millonario llegue a su casa y le dice, yo le voy a entregar a usted toda mi fortuna, y no solamente todo mi dinero, también con ello le voy a dar y traspasar a usted toda mi corporación. Eso quiere decir abogados, accionistas, y ellos van a seguir cualquier instrucción suya. Ellos están capacitados y están obligados a seguir cualquier orden suya. Yo me retiro, yo ya tengo suficiente dinero, pero le voy a pasar a usted mi corporación. Y yo quiero que lo que haga es agrandarla. Pregunta: ¿cómo podemos siquiera mantenerla si no sabemos de negocios? ¿Cómo podemos mantener una corporación, una cuenta así, si ni siquiera sabemos nosotros en qué invertir? Para eso están los abogados, para eso están los accionistas, dirán ustedes. Claro, ellos son los capacitados mientras uno es el ignorante. ¿Cómo sabré yo que ellos están realmente haciendo lo que yo quiero, lo que yo creo? O quizás a expensa de mi ignorancia ellos están llevando, llenando el bolsillo. Pues este ejercicio es más o menos parecido. ¿Cómo nosotros pensamos y queremos realmente llegar a la presencia de Dios y esperar ser como Él, y esperar vivir con Él, y esperar hacer las cosas que Él hace, si no tenemos las características que Él tiene, si no somos perfectos en todo sentido de la palabra? Es por eso de que a Él le interesa que nosotros desarrollemos primero las características espirituales. Y es por eso de que la fe es lo primero. Y es por eso de que esta tesis filosófica y argumental, que es muy probable que de la que yo postulo mucho, esto de que es el Dios creador que esconde su presencia. Y hay una razón de por qué. No sé si la han escuchado. Esta razón de que Dios crea el universo, esconde su presencia y el universo continúa. Obviamente es un postulado filosófico, no recuerdo quién lo dijo, pero y es una tarea más argumental, obviamente. Pero, ya finalizando este video, lo que Dios realmente le interesa es que nosotros primero tengamos fe. Y le interesa realmente que podamos llegar a creer en Él, porque Él quiere que nosotros podamos estar con Él. No es un asunto solamente de saber que Dios existe y listo, sé que Dios existe. Y con eso me lleno de alegría y mi vida está bien. No, no es ese el asunto tampoco. Dios exige, lamentablemente sí exige, y exige mucho. Exige mucho porque Él quiere que podamos vivir con Él y vivir como Él vive. Es por eso